Bienvenidos a la segunda parte de la lección 4 sobre los artículos determinativos. Si no viste la primera parte, te recomiendo que la veas porque en ese video explico cómo se usan los artículos determinativos, cuándo los tengo que usar, es decir, adelante de qué sustantivo tengo que colocar cada uno de los artículos, tanto del género masculino, femenino, y del grupo singular y plural. Y además expliqué una suerte de guía que yo puedo seguir para empezar a trabajar con los artículos determinativos y definir el artículo correcto a cada sustantivo. En esta segunda parte de la lección 4 lo que vamos a ver es particularidades respecto de los artículos determinativos, cuándo se tienen que usar, cuándo no. Vamos a ver también una particularidad respecto del artículo lo. Bien, comenzamos con el primer punto, que es cuando no se utiliza el artículo determinativo. Quando non si utilizza l'articolo determinativo? Questa è una domanda, es una pregunta. Cuando no tengo que usar artículo determinativo, la mayoría de las palabras en italiano tienen artículo, sí, se le pone un artículo delante, pero hay excepciones. Vamos a la primera excepción. No tengo que usar artículos determinativos con los nombres propios, sustantivos propios masculinos. Por ejemplo, el nombre Mario, un nombre Lorenzo, el nombre Francesco, Pablo, Gerardo, etcétera. No tengo que meter el artículo determinativo. No voy a decir il Mario, il Francesco, il Gonzalo, il Andrés. Semplicemente devo dire Mario e non il Mario. Les hago una pequeña aclaración, que es lo que dice acá abajo. Dice, anche se spesso nell'Italia settentrionale si antepone al nome. È più corretto non utilizzarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Italia septentrional se suele utilizar el artículo adelante de el nombre propio, pero es correcto en realidad no usarlo. Esto por las diferentes formas de hablar dependiendo de la región en donde nos encontremos. Esto también sucede, por ejemplo, en Argentina. En algunas provincias se pone un artículo al nombre y en otras no. Bueno, lo mismo sucede en Italia. Pero lo correcto sería no meter un artículo determinativo antes de un nombre. Otra aclaración respecto a este mismo tema de poner o no poner el artículo delante de nombres, acá nos dice que se admite a veces dentro de lo que son los nombres de personas femeninos en el contexto familiar o en un contexto de amigos, meter el artículo, pero ¿por qué? Porque es un contexto completamente informal. Yo puedo decir, per esempio, como dice acá, chi viene a cenare stasera? Viene la amarilla. Es algo común utilizarlo con amigos, etcétera, pero también, como dice abajo, in ogni caso è sempre meglio non abusarne. Esto quiere decir, en todo caso, es siempre mejor no abusar de meter los artículos adelante de un nombre propio. Resumiendo, ¿conviene usar un artículo determinativo adelante de un nombre propio? Y no, pero se admite en un contexto informal. Vamos al segundo punto. Tampoco tengo que usar los artículos con i nomi di parentela seguiti da nome proprio. Mio figlio Giovanni, zia Antonella. Esto es importante, no se usan los artículos determinativos con los nombres de parentela, de familiares. Por ejemplo, hijo, padre, hermana, tía, seguido del nombre propio. Como dice acá, mio figlio Giovanni, e non dico il mio figlio Giovanni, e invece dico mio figlio Giovanni, non dico la zia Antonella, digo zia Antonella, pero acá puedo aplicar la excepción que acabamos de leer en el punto anterior, porque es un contexto familiar, es un contexto informal, puedo decir la zia Antonella, es completamente normal. Es correcto no meter el artículo adelante de un nombre de parentela, pero como dice abajo, en algunos casos se puede meter con un sentido afectuoso, in senso afettuoso. Per esempio, la zia Antonella. Resumiendo, no debo usar artículos determinativos adelante de nombres de parentela. Tercer punto, no tengo que usar el artículo determinativo con i cognomi maschili. ¿Qué es cognomi? Apellidos. Con los apellidos masculinos no tengo que usar el artículo determinativo. Per esempio, Rossi è desiderato al telefono. No digo i Rossi, sino Rossi è desiderato al telefono. Excepción a menos que si trati di personaggi famosi. Personaje famoso puedo meter un artículo determinativo. Il Caravaggio un famoso pittore.
o di cognomi preceduti da un título, de apellidos precedidos de un título. Por ejemplo, il signor Rossi, pero en este caso no le estoy poniendo el artículo al apellido, al cognome, se lo estoy poniendo al sustantivo signor. Il signor Rossi. Otra excepción, nel linguaggio burocratico è pure ammesso l'impiego dell'articolo. Per esempio, il paravicini è stato sentito dai giudici. Esto se puede hacer, como dice acá, en el lenguaje burocrático, también judicial. Es común leer este tipo de uso del artículo adelante de un apellido en los diarios, nei giornali. Otra excepción, con i cognomi femminile è concesso l'utilizzo. Con los apellidos femeninos se acepta la utilización del artículo adelante del apellido. La tengo una brava enseñante. Otra vez, estos son excepciones dependiendo del contexto, pero generalmente no se tienen que poner los artículos determinativos adelante de un apellido. Otro punto que me indica que no tengo que usar el artículo determinativo es con i nomi di città, es decir, con los nombres de ciudades. Por ejemplo, voy a decir Milano è inquinata invece di la Milano inquinata. No voy a decir la Firenze, voy a decir Firenze. Excepción tranne cuando si vuole determinare. Esto quiere decir excepto cuando se quiere determinar algo. Por ejemplo, si yo quiero contar algo que sucedió hace tiempo, puedo decir la Milano di 20 anni fa, per esempio, era più bella. Solo en este caso voy a meter el artículo. Otro punto quando no tenemos que usar el artículo determinativo con i nomi dei mesi dell'anno e i giorni della settimana. Questo è importantissimo perché è un errore comune mettere l'artículo con i nomi della settimana. ¿Qué significa esto? No tengo que usar los artículos determinativos con los nombres de los meses del año y tampoco con los nombres de la semana. Per esempio, voy a decir lunedì, mercoledì, gennaio, luglio. No voy a decir il lunedì, il mercoledì, il gennaio, il luglio. Hay una excepción a esta regla, pero no la puse acá porque lo vamos a ver en un video específico sobre los días de la semana y los meses del año. Otro punto que nos indica que no tenemos que usar el artículo indeterminativo es con i nomi di isole minori, con le seguenti eccezioni. L'Elba, la Maddalena, il Giglio. ¿Qué nos dice acá? No tengo que usarlo con nombres de islas pequeñas, de islas menores, salvo estas tres excepciones: la isla del Elba, la isla Maddalena y la isla Il Giglio. Otro punto que nos indica que no tenemos que usar el artículo determinativo es en las frases negativas con sustantivos no determinados. En el ejemplo, ¿cuál es el sustantivo no determinado? La palabra soldi, que significa dinero. Non voglio soldi, no voy a decir non voglio il soldi, tengo que decir no voglio soldi. Este tema de los sustantivos no determinados también lo vamos a ver en una lección aparte. Vamos a otro punto. No debo usar el articolo determinativo in tutti i casi in cui si specifica un sostantivo con espressioni di modo, mezzo, strumento e in alcune espressioni fisse. ¿Qué quiere decir esto? En todos los casos en los cuales se especifica un sustantivo con expresiones de modo, de medio, de instrumento y en algunas expresiones fijas. Por ejemplo, ho sonno, ha fame, Lucia fa amicizia, vado in macchina, questo mezzo di trasporto, scarpe da tenis e non scarpe del tenis. Traducimos, ho sonno, tengo sueño. No voy a decir tengo el sueño. No digo ho il sonno. Ha fame, tiene hambre. No voy a decir ha la fame, tiene la hambre. Simplemente ha fame. Lucia fa amicizia. Lucia hace amistades. No voy a decir Lucia fa l'amicizia. Vado in macchina. No voy a decir vado nella macchina, perché questo è un mezzo di trasporto. Se usa solamente la preposición, no el artículo. El último ejemplo dice scarpe da tenis e non scarpe del tenis. Acá tenemos una preposición articulada en el último ejemplo. Lo mismo, no tengo que usar artículo, solamente preposición. Scarpe da tenis. Otro punto, quando non uso l'articolo determinativo, nelle numerazioni per rendere l'elenco più scorrevole. Per esempio, ho comprato borse, scarpe, vestiti. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando enumero algo, una lista,
Questo significa elenco, in italiano elenco è una lista, anche posso usare la parola lista, ma si usa di più elenco, si usa más la parola elenco. Cuando voy a nombrar una lista de cosas, no hace falta que le ponga el artículo a cada uno de los sustantivos. Borse, scarpe, vestiti. No hace falta que diga ho comprato le borse, le scarpe, i vestiti. Puedo decir simplemente el sustantivo sin acompañarlo del artículo. Otro punto, davanti agli aggettivi possessivi. Tranne, questa parola tranne significa excepto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Adelante de los adjetivos posesivos, excepto quando c'è l'intenzione di determinare, excepto cuando está o cuando hay intención de determinar. Por ejemplo, la mia mamma. ¿Cuál es el adjetivo posesivo en esta frase? Tema que también vamos a ver en otra clase. Mía, la mia mamma. Entonces, cuando voy a usar un adjetivo determinativo, no hace falta que le ponga el artículo. Puedo decir mia mamma, excepto si quiero determinar, especificar. Perché questa è la mia mamma, non è la tua mamma, no es tu madre, es mi madre. Per questo dico la mia mamma. Recuerden que en el video anterior lo primero que aclaré es que el artículo determinativo sirve para indicar una cosa, una persona, un animal determinado y preciso. In questo caso, in questo esempio, estoy diciendo que es la mia mamma. Bien, hasta acá entonces las pautas, las reglas de cuándo no tengo que usar un artículo determinativo. Los espero en el próximo video para la tercera y última parte de cómo funcionan los artículos determinativos. Vamos a ver en específico cómo funcionan los artículos determinativos con las palabras extranjeras y sobre todo hacer foco en el artículo lo.